A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879. Bendecimos a todos nuestros amigos y hermanos una vez más en este tiempo, en esta ocasión, lo que es su programación, Declaración al Día. Queremos en esta ocasión presentar ante ustedes uno de los temas controversiales de los últimos tiempos, o vamos a decirlo así más bien, que ha sido uno de los temas más controversiales en lo que es en los últimos siglos de la era cristiana, o más bien diciéndolo desde el tiempo de que la iglesia cristiana se convirtió en una institución política religiosa a fines del siglo III hasta este tiempo. Pero quería señalar entre lo que es el último tiempo de la era cristiana, los últimos siglos, por varias razones. Una de ellas por la multiplicación del género humano y también por el gran crecimiento de cristianismo entre los diferentes aspectos a lo que conocemos como el tiempo de la lluvia tardía, donde no solamente el cristianismo se ha esparcido a través de la iglesia que se considera así como la iglesia madre o la institución política religiosa más grande, sino también por un gran segmento de organizaciones pequeñas, denominadas cristianas, que para este tiempo ha habido diferentes confusiones o diferentes argumentos sobre lo que queremos elaborar en esta ocasión. Y lo que queremos elaborar se encuentra en el capítulo 1 del libro de Lucas, en el versículo 46. Como vía de introducción, queremos leer el versículo 46 y 47 y 48. Tres versículos. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada. Porque aquí desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. Bueno, quisimos leer hasta el versículo 49. Hay varias expresiones en las cuales es importante señalar, y decía que entre uno de los temas más controversiales es esto, en tratar sobre la divinidad de María. ¿Quién era en realidad María? ¿Quién era a lo que conocemos como la Virgen María? Si la Virgen María realmente es a lo que la gran mayoría del cristianismo reclama que es en verdad María, la Madre de Dios, como comúnmente se conoce. ¿En quién es en sí María? Y para ello pues es importante tomar la palabra de nuestro Dios y dar una declaración de la palabra, en la palabra de nuestro Dios, de los mismos labios de María. En el versículo 46, María es la que dice, nadie más sino María dice de sí misma: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Ahora, si miramos la expresión de María en decir Dios mi Salvador, es decir, mi Salvador, está reconociendo que sin el Salvador estaba perdida. Es una expresión que cualquier persona que necesita un Salvador, para poder reconocer el Salvador, tiene que reconocer primeramente que está perdida. María aquí reconoció que sin Dios estaba perdida. La siguiente expresión que encontramos
de María es en el versículo 48, porque ha mirado a la bajeza de su criada. Ahora miramos que María reconoció la bajeza en la cual se encontraba. Y señala que Dios, no que Dios dice, ella misma reclama y expresa con su boca de que Dios miró su bajeza. Sigue diciendo el versículo 48. Porque aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. La palabra, desde el momento en que Dios miró su bajeza, desde entonces, dice ella, que las gentes van a decir bienaventurada. Una cosa es bienaventurada, quiere decir, tiene varios significados la palabra bienaventurada. Bienaventurada también la podemos señalar como alguien que halló gracia ante alguien más. Es una bienaventurada. En nuestro español barato podremos decir suertuda. Podemos decirlo así en un términos baratos, como comúnmente podríamos decir nosotros. ¿Okay? Pero entonces miramos que quién es la que lo dice María. Y en el versículo 49 nos dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. No porque ella era de grandes cosas, sino porque el Altísimo, nuestro Dios, hizo grandes cosas con ella. Okay. En resumen, reconoció primeramente que necesitaba de un Salvador. Reconoció su bajeza. Reconoció que solamente iba a ser llamada bienaventurada por la elección de nuestro Dios hacia ella. Fuera de la elección de Dios, María sería solamente una persona que tal vez ni se hiciera memoria de ella, ni se reconociera. Así como las otras mujeres en la palabra de nuestro Dios que quedaron sus nombres en el Nuevo Testamento como parte de mujeres que fueron bienaventuradas, tuvieron una elección favorable de nuestro Dios. Pero ninguna de ellas tuvo la bendición en la elección que tuvo María. Porque María ciertamente fue elegida por nuestro Dios para que María fuese el vaso a lo cual a su tiempo vino a manifestarse nuestro Señor Jesús o nuestro Dios en carne. Ahora, para poder entender nosotros más en qué consiste la manifestación de nuestro Dios en carne y cuál fue el papel de María en su manifestación. Decía que es uno de los temas controversiales. ¿Por qué? Porque entre la gran mayoría del cristianismo reconoce que José, el que se conocía como padre de Jesús, no tenía absolutamente nada que ver con la genética del Señor Jesús. Pero sin embargo en María hay varios debates. Uno de ellos es que el Señor Jesús era mitad divino y mitad terreno. Y usan escrituras aún para señalar y decir que el mismo Señor Jesús, precisamente por ser mitad pecador, él mismo aceptó ir a la cruz del Calvario, porque Pablo nos dice, el que no cometió pecado, hizo pecado. Y han hecho preguntas, aún preguntas fuera de orden, preguntas atrevidas, y me las han hecho a mí, y me han preguntado, ¿Dios puede pecar? ¿Dios puede pecar? Dios puede pecar. Claro que Dios puede pecar. Si no pudiese pecar, entonces no fuese absoluto. ¿Quién le llama pecado al pecado? ¿Quién crió el mal? Dios. Ahora él puede pecar no porque es pecador, sino que él se sujetó al pecado de la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y ahora su pecado fue justificado por el amor intenso que mostró en la cruz por ti y por mí. Entonces Dios
puede pecar, no porque Él es pecador. Es una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Si dijésemos que Dios no puede pecar, entonces Dios no es el todopoderoso. Porque entonces había una área donde Él no podía entrar. Entonces Satanás, tendría cierto nivel de autodominio, cierto control en sí mismo. Pero no es así. Dios crió el mal. Dios crió el pecado y Él le llama pecado al que Él quiere llamarle pecado. Conforme a la ley, hay cosas que en la ley, conforme a nuestro tiempo, no es pecado. Pero en el tiempo de la ley, Dios quiso que fuese pecado. Por ejemplo, traspasar la ley en que alguien comiese algo inmundo era un pecado porque quebrantaba la ley. Una ley dada al pueblo de Israel. Y comer camarones era un pecado. Comer bagre era un pecado. Pero para nosotros Dios quebró la ley, porque ahora estableció un nuevo pacto con el pueblo de Israel, primeramente, y ahora nosotros, la iglesia, por gracia nos hizo participantes de las promesas con el pueblo de Israel, pero ya no vivir bajo la gracia, ya no vivir bajo la ley, sino ahora vivir por la gracia. Y lo que Él llamó pecado, ahorita ya no le llama pecado. Ahorita todos podemos comer camarón y bagre y puerco y no cometemos pecado, porque Él quitó lo que era pecado para nosotros los gentiles. Entonces Dios es el que establece lo que es pecado y lo que no es pecado. Así que cada uno de nosotros ahora podemos entender que Dios es absoluto y todo lo puede. Ahora, regresándonos a nuestro tema hoy, en cuestión de cuál fue el papel que jugó María. Decía que entre los diferentes temas controversiales es de que el Señor Jesús sí era mitad hijo de María y que la otra mitad era divino. Y no es así. Porque tal pontífice nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Entonces, ¿cuál era el papel de María? Y para eso queremos elaborar en parte, para que entendamos en sí el papel de María, de que María no era en sí divina. María era una mujer necesitada de un Salvador. Era una mujer en el cual se consideró a sí mismo como una persona de bajeza. Una mujer que reconoce que fuera de la elección de Dios, nadie podría haberla llamado bienaventurada. Que dentro solamente de la elección de Dios hacia ella, era la causa por lo cual fuese llamada bienaventurada. Y es bien importante que nosotros entendamos eso. Para este tiempo nos es fácil para nosotros el probar cuál era el papel que jugó María. ¿Por qué? Por causa del tiempo que vivimos, por causa de la multiplicación de la ciencia. Porque para ahora nos es fácil, precisamente por ello. Y así como en este tiempo, como vía de una ilustración de lo que se puede comprobar y se puede hacer en este tiempo moderno, podemos asimilarlo a lo que a su tiempo el Padre de las luces, el Padre de los espíritus, nuestro Padre, hizo, o el proceso que Él llevó en María. Porque si hay en algún tiempo nos es posible comprobar lo que aquí estamos declarando, señalando, es precisamente en este tiempo, o sea, en el tiempo de lo anticipado por el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 4, que es que el cumplimiento del tiempo de la ciencia. Para nosotros, y en este tiempo, no es ningún secreto, para este tiempo, que ha nacido
muchos bebés. Muchos bebés, no uno ni dos, muchos bebés de madres incubadoras. Y estas madres incubadoras no solamente están en los países de los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Mujeres que han convenido en cargar en su vientre por el ordinario de la gestación un bebé que no es suyo. Para este tiempo está comprobado por la ciencia que una mujer puede cargar en su vientre un bebé que no es de ella. Para este tiempo, si la ciencia puede hacer eso, de que una mujer cargue en su vientre y se la pase el periodo de tiempo de la gestación dentro de su vientre y no es de ella, ¿cómo es posible que podamos limitar a nuestro Dios? De que María solamente fue una incubadora donde el Espíritu Infinito depositó las células originales, donde a su tiempo se fue formando aquel embrión, aquel feto, en el periodo de tiempo de la gestación, y a los 9 meses nacer el niño Jesús. ¿Quién? El niño Jesús, nuestro Señor Jesucristo. A lo dicho por el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo diciéndonos: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, no el Espíritu infinito que lo cubre todo en tiempo y en distancia, sino las células originales donde iba a venir a participar de carne y sangre para darnos, para darnos la salvación a través del derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? El Padre eterno, el Padre de los espíritus. ¿Y cómo vino a participar de carne y sangre? En una madre incubadora llamada María, que ahí se depositó la célula original, en la cual a su tiempo miramos que los ángeles dieron las buenas nuevas a los pastores, diciéndoles: les damos las buenas nuevas porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Qué es quién? Cristo el Señor. Entonces, ¿cuál era el papel de María? Solamente jugar el papel de incubadora. Ahora, para este tiempo hay dos formas o dos maneras en la actualidad en que estas mujeres se han convertido en incubadoras maternas. La una es cuando la voluntaria se ha prestado para que su propio óvulo sea inseminado en el laboratorio por medio de instrumentos científicos, con la esperma de un desconocido o con alguien conocido con quien hubiera de antemano hecho contrato legal. Este ejemplo lo descartamos aquí por la razón de que el niño que en este caso ha nacido sí es el hijo de la madre incubadora. ¿Por qué? Porque permitió que su óvulo fuera fecundado, o sea, tiene parte en este bebé, porque sus 23 cromosomas sí tuvieron parte, así como las otras 23 cromosomas del padre desconocido, para luego dar a luz o nacer un niño, o darle existencia a un bebé, con sus 23 cromosomas de la mujer y las otras 23 cromosomas ajenas, que hacen 46 cromosomas, lo que se le llama una unidad donde empieza una vida humana. El ejemplo que en el caso comprueba hoy la verdad de lo que aquí estamos declarando es precisamente el siguiente cuadro. Tenemos aquí un matrimonio sin hijos, cuyo esposo está normal y sano. Su esposa está sana en parte, porque ovula con regularidad, pero su matriz no puede retener el embrión fecundado. Y por consiguiente, pues lo aborta o lo pierde. Teniendo los medios, deciden contratar una madre incubadora. En el tiempo propio se ha sacado el óvulo maduro de la esposa estéril y se ha puesto en una probeta de laboratorio. Luego se ha tomado también en el mismo laboratorio
el esperma del esposo y en la misma probeta se ha fecundado por la ciencia médica el óvulo de la esposa estéril. Legítimamente, ahí en esa probeta de laboratorio ha empezado a vivir un nuevo ser humano. La célula original humana, así fecundada, posee en sí mismo ahora las 26 cromosomas, 23 maternos y 23 paternos. Y ahora está lista para empezar a reproducirse de acuerdo a la genética heredada de sus padres. Ahora, en la mujer que ha convenido prestar su matriz para convertirse en incubadora materna, es introducido científicamente aquel óvulo fertilizado. Y así empieza a vivir en su seno un bebé que nada tiene que ver con las cromosomas y genética de ella. Ella sabe que al nacer aquel bebé, aunque lo trajo en su vientre desde el día en que científicamente fue puesto ahí, hasta el día que lo dio a luz, ella sabe en su corazón, aunque lo trajo, que ese bebé no es suyo, no es su hijo. Los cromosomas, la genética y toda la herencia natural de ese nuevo ser humano es de los padres que le pagaron a la incubadora materna para que hiciera aquel trabajo. Hoy, entre los cientos de bebés que así han nacido, hay problemas aún legales, porque las madres, movidas por sus sentimientos, después no quieren entregar esos bebés. ¿Por qué? Porque los sentimientos humanos por naturaleza han jugado papeles inesperados. Pero estas madres incubadoras, al nacer aquel bebé, entienden a una forma completa de que genéticamente no es su hijo. La palabra de Dios nos dice que María sabía estas cosas y las guardaba en su corazón. Ella sabía que solamente fue una madre incubadora, y eso fue el papel de María, solamente una madre, una mujer incubadora, que no que prestó, sino que por la elección de nuestro Dios usó la matriz de María para que ahí viniese a participar en carne nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en la Escritura no encontramos ni siquiera una expresión de que el Señor Jesús haya llamado madre a María. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesús era semejante al sacerdocio Melquisedec, sin padre, sin madre, sin linaje. O sea, no se puede encontrar el linaje de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el primer Adán era terreno, el segundo Adán es del cielo, que es nuestro Señor Jesús. Es nuestro Señor Jesús. Ahora podemos nosotros entender el papel de María y entender las expresiones de María en decir, reconocer Salvador, su bajeza y solamente bienaventurada por la elección de nuestro Dios, no por sus buenas obras, sino por la elección, no porque haya sido divina, sino por la elección. Ahora, podemos entonces dar una declaración y así poder nosotros descartar las diferentes interpretaciones de confusión que se han dado en el transcurso de los siglos a un gran segmento entre el pueblo cristiano. Bienaventurada es María por la elección, porque tuvo un lugar único, porque cargó en su vientre al Salvador, pero no porque era divina. Al único en el cual nosotros debemos de reconocer como divino es a nuestro Dios. Las expresiones de María por sí misma quedan marcadas y nos da a nosotros en verdad una claridad de lo que María entendía, que en aquel entonces muchos no entendieron y lo llamaron el hijo del carpintero. Y para este tiempo un gran segmento
entre el pueblo de Dios no entiende que María fue solamente una incubadora materna, con una bendición sobre ella, que las generaciones la llamarán y la han llamado bienaventurada por la elección. Que Dios grandemente los bendiga, deseando que esta declaración les sea de bendición. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.